Bien, buenos días a todos y a todas. Eh, Hoy, la explicación de hoy va a ser un poco la presentación de la práctica 2 y después vamos a hacer, además de la presentación, una pequeña explicación como para ejemplificar y codificar un poco entre todos para ver un poquito de qué se trata esto bien de las clases y demás que ya estuvieron viendo en la teoría con Cristian. Eh, y vamos a dejar para más adelante otra explicación en la que hablamos más en detalle de los módulos, ¿sí? De los distintos usos que le podemos dar a los módulos, porque lo que son las diferentes formas de usarlos y demás, entiendo que en la teoría todavía no las han llegado a desarrollar del todo, así que no quiero adelantarme. ¿Sí? Bien. Ante todo, bueno, les quiero comentar eso, que la práctica, como mandé por el foro, la práctica 2 la tienen publicada desde la madrugada de hoy, ¿sí? Si alguien la pudo ver ya, genial, mejor aún si la han empezado a trabajar, pero vamos de a poco, digamos, y vamos a ir introduciéndola ahora en esta explicación. Eh, lo que es esta práctica en sí se empieza a profundizar un poco en conceptos un poco más avanzados del lenguaje, que nos dan mucho más poder también sobre todo lo que son los bloques y los enumeradores, ¿sí? Y vamos a trabajar más que nada en eso con algunos casos de algunos ejercicios que tienen que ver con el aprovechar los bloques para poder utilizarlos con los métodos, con los enumeradores, para manejar un poco de excepciones. Si bien más adelante vamos a ver en más detalle todo ese tema, empezamos a introducir también ese tema. Y lo que son las clases y los módulos, que son herramientas recontrapotentes y que además están en el centro del lenguaje, ¿sí? La práctica esta, como siempre les digo, no se asusten porque tiene 10 páginas, hay mucho código en el medio y los ejercicios no deberían ser de demasiada complejidad ni de requerirles demasiado tiempo como para poder resolverlos, ¿sí? En principio está agrupada por por temas, digamos, si bien a medida que se va avanzando por ahí se van mezclando un poco temas que ya se trataron en ejercicios anteriores. La organización de la práctica va por el lado de medio agrupar los ejercicios por temas. En principio todo lo que tiene que ver con métodos, ¿sí? Tenemos distintos ejercicios que nos plantean un poco trabajar con la definición de métodos, trabajar con cómo se declaran y se usan los argumentos que puede recibir un método, ¿sí? Por ejemplo, en el primer ejercicio tienen que implementar un método que recibe un argumento como único, un arreglo como único argumento, y después en el segundo ejercicio tienen que modificarlo para que el método pueda recibir una cantidad variable de argumentos y los trate más o menos de la misma forma que si hubiese sido un solo arreglo, ¿sí? Y después nos ponemos del otro lado del mostrador y suponiendo que tenemos la implementación del método del ejercicio 2, tenemos que modificar nuestro argumento o el valor que tenemos aquí guardado como para que al llamar el método funcione esa invocación, ¿sí? La solución de este ejercicio es muy sencilla y nos muestra de distintas formas cómo podemos utilizar los operadores y las formas de declarar los argumentos que recibe un método, ¿sí? Después tienen otros para ir trabajando, iterando sobre los argumentos que tiene una función, ¿sí? Trabajar con distintos tipos básicos. Después empieza la parte de las clases y los módulos, ¿sí? En la que van a tener que modelar un poquito de clases. Esto ya es adelantándonos un poquito o introduciendo la idea de empezar a armar un modelo de clases, una jerarquía o varias jerarquías de clases para resolver alguna situación, ¿sí? Que esto es, como les decía, adelantándonos, es porque nos adelantamos a lo que van a tener que empezar a hacer para la primera entrega, ¿sí? Que la vamos a estar publicando seguramente la semana que viene para que ya la puedan ir trabajando. En este caso, por ejemplo, se les plantea una situación donde tenemos que
ver los usuarios que va a tener una aplicación y modelar eso, y se nos da una clase documento que es una clase con la que esos usuarios operarían, que tiene métodos ya definidos, ¿sí? Y lo que ustedes tienen que hacer es definir la jerarquía de clases o las jerarquías de clases, lo que ustedes consideren para los usuarios, ¿sí? Acorde a los roles que se plantean ahí, y hacer que este código que termina delegando en esas clases de usuario algunos métodos, implementar estos métodos y ver cómo es que se adecua todo en función de los roles y demás, para que las respuestas que dan estos métodos, puede ver, puede modificar y puede borrar, se ajusten a lo que está especificado en el enunciado, ¿sí? Después tienen otros ejercicios, bueno, después siguen trabajando sobre lo mismo. Hablamos un poquito de los módulos, cómo es que funcionan, qué diferencias hay en las distintas formas de utilizarlos, ¿sí? Se les pide que implementen algunos mixins. Después de que implementan esos mixins, los van a tener que probar también, obviamente. Trabajamos un poco con eh, los métodos de clase y métodos de instancia también, ¿sí? Empezamos a hablar de monkey patching, que como en este caso que dice que extendamos las clases true class y false class. Cuando hablamos de extender alguna clase que ya existe, eh, hablamos de abrir esa clase, como solemos decirlo medio coloquialmente, y agregarle o cambiarle, en caso que sea la necesidad, métodos existentes o agregarle nuevos métodos, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, lo que tienen que hacer es a las clases True Class y False Class, tienen que implementarles un nuevo método que se llama Opposite, que devuelve la negación del valor booleano que representan, ¿sí? Si yo después a false le digo opposite, me tiene que volver true. Si a true le digo opposite, me tiene que volver false. Y si a true le digo opposite y a eso le digo opposite, obviamente me va a devolver true, porque true opposite me devuelve false, y a ese false le digo opposite y me devuelve true, ¿sí? Esa es la idea, y eso lo tienen que hacer con un monkey patching. Monkey patching lo vieron ya con Cristian en la teoría, pero la idea es que uno abre una clase y la modifica, y no está generando una nueva clase ni heredando esa clase, sino que está modificando luego que la clase fue inicialmente definida, modificando su definición o su estructura, ¿sí? Después tienen algún código para analizar y ver un poquito lo que es el alcance, ¿sí? En la herencia y demás. Y después trabajamos con lo que son los bloques, ¿sí? Como les decía, los bloques son una herramienta súper potente que tiene el lenguaje, que nos permite a nosotros implementar algo genérico, y que quien usa esa implementación que nosotros hicimos le termine dando la lógica concreta que va a querer en ese momento. El ejemplo típico para los bloques son los iteradores o las operaciones sobre colecciones, por ejemplo, en las que nosotros le llamamos a un método each, map, inject, collect, select, reject, lo que ustedes quieran, ¿sí? Que reciben un bloque. Ese bloque que reciben termina siendo lo que se va a realizar con cada uno de los elementos, y lo que a nosotros nos permite tener métodos que son genéricos, y que la implementación concreta de lo que se va a hacer con esos métodos está dada justamente por el bloque que le pasemos, ¿sí? El primer ejemplo que tienen que hacer es, ejercicio, perdón, que tienen que hacer es implementar una función que se llama Danil, consigue una pregunta, que recibe un bloque y lo invoca, ¿sí? Entonces, al invocarlo, chequea si el valor de retorno del bloque S fue nil, y retorna un booleano acorde a eso, ¿sí? Acá están los dos ejemplos. En el primero le decimos Danil y le pasamos un bloque vacío. Recuerden que algo vacío eh, un bloque vacío, perdón, termina retornando nil, ¿sí? Porque el vacío es como un nil. Y en otro caso, en ese caso da true, ¿sí? Porque devuelve nil. Y en este caso le pasamos un bloque que termina retornando un string, y como el string es distinto de nil, lo que termina haciendo es retornar falso, porque no da nil. Bueno, tienen algunos otros ejercicios para ir trabajando con bloques, ¿sí? Eh, Otros que tienen, acá empiezan a trabajar un poquito con las excepciones y los bloques, ¿sí? Y después pasan a lo que son los enumeradores.
los enumeradores son justamente esos métodos sobre colecciones que les comentaba hoy, por ejemplo, en general se implementan adentro como enumeradores. Esto si no lo vieron todavía lo van a ir viendo en la teoría también, así que no se asusten, pero si quieren ir investigando un poco está bueno. Los enumeradores son básicamente elementos que nos van arrojando o cosas que nos van arrojando elementos para poder iterar sobre ellos, ¿sí? A los que le podemos ir pidiendo el siguiente elemento y ese siguiente elemento el enumerador va a determinar cómo lo calcula y lo va a devolver. Por ejemplo, el primer enumerador que se nos pide es escribir uno que calcule la serie de Fibonacci, ¿sí? Entonces, ese enumerador lo que va a ir haciendo es ir calculando cada vez que se le pide el siguiente elemento dentro de la serie de Fibonacci. Hablamos de los lazy enumerators, después se les pide hacer un monkey patch de la clase array y agregar un método randomly, ¿sí? Después implementar otros enumeradores y por último, este no tiene tanto que ver con los enumeradores en sí, pero sí viene para el final porque toca algunas cosas que estaban vistas en el resto de la práctica. Tienen que implementar una nueva clase palabra, ¿sí? Que va a recibir un string al momento de inicializarse y va a hacer algunas validaciones. La idea es que esta clase represente una palabra, o sea que si el string que recibe tiene al menos un espacio, la instanciación va a tirar una excepción. Es decir, cuando lo queremos inicializar, va a tirar una excepción de tipo no es palabra. Esta no es una palabra. Esa excepción no existe todavía. ¿Sí? Así que tengan en cuenta que van a tener que investigar un poquito cómo crear una excepción y cómo utilizarla. Y después, otra validación que hace la inicialización es que si la palabra representa un string vacío, ¿sí? Es decir, un string que no tiene nada o un string que tiene espacios adentro nada más, debe arrojar una excepción que es de tipo es un string vacío, otra excepción personalizada y con este mensaje. Y después a esa clase de palabra que van a definir le van a implementar métodos, ¿sí? Uno que devuelve las vocales, otro que devuelve solo las consonantes, estos sin repeticiones ambos. La longitud que retorna la cantidad de caracteres que tiene, ¿sí? Si es panvocálica, esto tiene que ver un poco con la explicación que vimos, la primera explicación si no me equivoco, y la que vamos a ver hoy, que es básicamente es retornar un booleano que indica si esa palabra contiene todas las vocales. Es palíndroma si también devuelve un valor booleano que indica si la palabra es un palíndromo, es decir, que se puede leer igual en un sentido que en el otro, ¿sí? Normalmente se le dice capicúa, aunque capicúa son solo los números, pero es la misma idea, ¿sí? La palabra Ana, por ejemplo, es capicúa, ¿sí? Consideramos nosotros capicúa o palíndroma. Consideramos que teniendo al menos 3 letras, si se lee igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda, es un palíndromo, ¿sí? Después otro método que se llama gritando, que tiene que retornar la misma palabra pero cambiada a mayúsculas. Y otra en hacker, que sería a la palabra que tienen le cambian las vocales por números, ¿sí? La A por un 4, la E por un 3, la I por un 1, la O por un 0 y la U por un 2. ¿Sí? Tendremos que tener algún número que se parezca más a una U, pero bueno, en eso estamos. Bueno, y si quieren simplificarlo, obviamente pueden asumir que las palabras no tienen acento. Bien, esto hasta acá es la práctica nueva, ¿sí? ¿Alguna duda hasta este punto? Bien, asumo silencio. El que calla otorga, no habrían dudas. Bien. Entonces vamos para la explicación, ahora sí. Voy a cambiar de ventana, no de pantalla. Ahí deberían empezar a ver el código, sí. Bien. Entonces, si recuerdan, en la primera explicación, lo que vimos era cómo implementar un método que está acá, ¿sí? Que básicamente lo que ese método hace es recibe un string
Y para ese string se fija de manera case insensitive, es decir, sin darle bola a mayúsculas y minúsculas, si contiene todas las vocales, ¿sí? Si es pentavocálico o panvocálico. Ese es el método que definimos en la primera clase. En la primera clase, me quedo mal esto, en la primera clase no conocíamos prácticamente de las clases de Ruby y demás, así que lo implementamos como un simple método, ¿sí? Que cuelga de las nubes. Ahora la idea de esto es que nosotros implementemos la misma lógica, nada más que ahora sí lo agreguemos a la clase string. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer en este punto es decir, bueno, tengo que hacer un monkey patch. ¿Sí? Esta va a ser nuestra lógica de base, pero nosotros ahora tenemos que implementarlo dentro de la clase string. ¿Alguien me puede decir más o menos cómo puedo hacer un monkey patch de esos que venía hablando hasta hace un rato? Cuánto silencio. Nadie. Esto lo vieron ya en la teoría, ¿eh? Si yo quiero declarar una clase, ¿cómo hago? Vamos a empezar por la sintaxis básica. Mientras voy a abrir un IRB ahí. Supongamos que estoy en IRB. Bien. Está bien. Si quiero declarar una clase, class, nombre. Recuerden que las clases tienen que empezar con la primera letra en mayúsculas. Nombre de clase. ¿Sí? Acá puedo definir los métodos que quiero. Bien. Entonces, a partir de ese momento, yo voy a tener la clase nombre de clase a la cual puedo instanciar con el método new. Y a eso le puedo llamar el método de instancia método. ¿Sí? Si yo quisiese declarar un método de clase ahora, o declarar el otro método, el caso es lo mismo. ¿Cómo hago? Ya cerré la declaración de la clase. Si quiero agregarle otro método que llame otro método, ¿cómo podría ser? Imagínense que tengo esta misma situación, ¿no? Tengo declarada la clase y ahora digo, me olvidé de definirle tal método. Vamos a agregarlo. ¿Cómo hago? Básicamente, arranco de vuelta. Soy class, nombre de clase, def otro método, end. ¿Sí? Bien, si yo vuelvo a probar lo que hice hoy de llamar a instanciar la clase y llamar a otro método, funciona. Si yo le digo que quiero llamar al método que definí antes, funciona. ¿Sí? Funciona, digo, los dos devuelven nil, no hacen nada, pero me están retornando, están funcionando sin tirar un error. Si yo llamase a métodos que no existe, voy a tener un error de invocación, ¿sí? Un no method error. Entonces, ¿qué fue lo que hice ahí? Declaré una clase, le definí un método, de nuevo volví a declarar la clase y le definí otro método. Lo que hice fue un monkey patch, básicamente. ¿Sí? Es sobre una clase mía, no hay limitación en eso, pero utilicé una declaración que ya tenía y la extendí con cambios, abriendo nuevamente la clase, es decir, empezando a declararla de vuelta y le agregué esos métodos. Alan pregunta, si primero haces el new y después le definís otro método, no funciona. Claro, ¿qué pasa?
vamos de vuelta. Voy a guardar la instancia ahora. Vamos a suponer que yo tengo mi instancia que se guarda nombre de clase, ¿sí? Y yo vuelvo a abrir, luego de eso, nombre de clase, defino otro método más, ¿sí? Que retorna true para que se vea que esto funciona. Me agrego la declaración y ahora si yo llamo a instancia.otro método más, va a funcionar. ¿Por qué? Porque no es que la clase se frisa en el momento en el que yo hice la instanciación, ¿sí? Esto es dinámico. Yo estoy trabajando siempre sobre la misma clase, agregando los métodos, y por más que yo tenga una instancia que, que tenga la referencia, si quieren, a la clase antes de que yo le agregue un nuevo método, la clase en memoria sigue siendo la misma, ¿sí? Piénsenlo en esos términos, no en términos de que tengo una copia de la clase local, ¿sí? Entonces, agregándolo, aunque ya tenga cosas instanciadas, siempre y cuando yo no, de alguna forma, no borre la clase, la declaración de la clase y genere una nueva, esto va a funcionar. Entonces, eso funciona y obviamente, si lo hago con una nueva instancia, nombre de clase.new, otro método más, también funciona, ¿sí? Bien, pero bueno, ahí tuvimos un pequeño ejemplito muy sencillo sobre nuestro código sin utilizar ninguna clase especial ni particular del lenguaje, viendo cómo podemos hacer un monkey patch. ¿Sí? Bien, entonces, volvamos a nuestro código. Si vuelvo a decirles, ahora que ya vimos eso, yo quiero agregarle un método a la clase string, un nuevo método implementando un monkey patch. ¿Cómo lo harían? Y ahí Augusto, que yo no te di bola a propósito, ¿no? Augusto había tirado ya más o menos cómo hacerlo. La idea sería, abro la clase string, porque es la clase que yo quiero modificar, y dentro de esa clase, ¿qué voy a hacer? A definir el método, ¿sí? En nuestro caso, vamos a llamarlo pentavocálico, ¿sí? Ahora, ¿qué recibe acá? Recibe argumentos. Recuerden que nosotros en nuestra implementación original teníamos acá la función o el método recibía un string. Acá vamos a recibir un string también. Claro, yo soy el string. Me gustó esa. La idea es que no, porque este método ya se va a estar llamando sobre un string. Por ende, eliminamos el parámetro porque ahora string, ¿qué sería? Si yo acá quisiese referenciar al string, sería self, exactamente. ¿Sí? ¿Se entendió? Bien. Entonces, tenemos el método. Ahora, ¿cómo haríamos para hacer más o menos lo mismo que tenemos acá arriba? Sabiendo que ya el string, lo que antes conocíamos como string, se llama, o sea, self, soy yo. Primero, vamos a copiar código. A ver, imagínense, esto que son las vocales no va a cambiar. ¿Sí? Porque eso no depende de cómo esté implementado, sino son las vocales. Esta segunda parte, la parte central, ¿no? De hecho, sea de paso, del chequeo sería, como bien dice Alan,
en el bloque, en lugar de preguntar si string, que ahora no existe más, la variable string, digamos, incluye la vocal, en realidad, ¿quién va a ser? Self. ¿Sí? ¿Por qué? Porque quiero saber si yo, Juan Roberto String, incluyo cada una de las vocales. Hasta ahí vamos bien. También dice Marcos, hay que agregar el downcase, que es lo que nos estaría faltando, ¿sí? Que está perfecto. O sea que yo acá podría hacer self.downcase.include, o sea que, ¿qué voy a estar haciendo? A mí mismo me digo convertita a minúsculas y después le pregunto a eso, que va a ser una copia en realidad, ya no voy a hacer yo, sino que va a ser otro string, pero no importa, le va a preguntar si incluye la vocal. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Bien. Estoy haciendo pausa porque están escribiendo todavía. Sebastián pregunta, ¿eso se va a ejecutar para cada letra? Para cada vocal se va a ejecutar. ¿Sí? Recuerden el método all con signo de pregunta sobre una colección. Lo que va a hacer es itera sobre cada uno de los elementos de acá. Y para cada uno, que nos lo va a brindar en el bloque que le pasamos como vocal, va a ejecutar esto. O sea que esto se va a ejecutar 5 veces, básicamente. Ahora, está bien la observación que hace porque el downcase lo estamos haciendo acá y se va a ejecutar por cada caso. Si recuerdan de la primera explicación, el downcase lo sacamos afuera del bucle, digamos, de la iteración que hace all, porque no tiene sentido estar recalculándolo en cada iteración, porque siempre el string, en minúsculas voy a hacer siempre el mismo. ¿Sí? Entonces, si bien así como hasta ahora esto suena bien, lo podemos mejorar. Igual antes de mejorarlo vamos a empezar por lo básico, vamos a probarlo. ¿Sí? Para probarlo, recuerden que siempre tenemos un montón de formas de hacerlo, pero la idea en esto va a ser... La idea en esto va a ser, vamos a hacer las pruebas manuales acá mismo. Lo voy a tratar de... Lo que voy a hacer es lo voy a copiar y lo voy a tirar en mi IRB. ¿Sí? Vamos a arrancar una sesión nueva de IRB. Y lamentablemente se arrastra el IRB en ruido 7. Así que no estoy tipeando a mano, créanme, como siempre les digo. Bien. Ahora cuando tengan que terminar de tipear, ahí está. Bien, entonces, ahora podemos probarlo y decir, bueno, al string A, ¿sí? Eso es un literal de string, si a eso yo le pido la clase, me devuelve string. Por ende, yo en esto entiendo que puedo llamar al método pentavocálico. Me devuelve falso, lo cual tiene sentido, ¿sí? Nosotros podemos llamarlo con todas las vocales y devuelve true, ¿sí? Vamos, las pruebas generales. Murciélago sin acento y devuelve true, ¿sí? Y si le saco algunas letras, false. ¿Sí? O sea, la implementación funcionalmente desde el punto de vista del resultado está más que correcta. ¿Sí? Ahora sí, vamos a lo que es el tema de posibles mejoras. Una de las posibles mejoras es lo que Sebastián señalaba. Nosotros estamos haciendo el downcase en cada caso, lo cual no tiene mucho sentido. Entonces lo que podemos hacer es llevarnos afuera de la iteración obtener el string normalizado, si quieren, para poder chequear y que no sea sensible a mayúsculas y minúsculas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago? Para guardarme en normalizado esta copia en downcase.
en minúsculas. Normalizado pasa a ser self.downcase y acá, en lugar de llamarme el método include a mí mismo, se lo llamo a esa copia, que también es un string, normalizado. ¿Sí? Hasta ahí me siguen. Frenenme si tienen dudas siempre. Bien, esa es una mejora. Vamos a probarlo nuevamente y como estoy bastante enemistado con el IRB nuevo, vamos a pasarlas a poner las pruebas acá abajo, así lo hacemos un poquito más ágil, ¿sí? Y vamos a tomar algunos casos de prueba. Y para cada caso de prueba, vamos a imprimir en cada caso. ¿Sí? Itero sobre cada uno y lo que termina haciendo, vamos a imprimir si el string que retorna, digamos, ¿no? Recuerden que esto es interpolación. Acá sería string.pentavocálico. Entonces, si yo ahora ejecuto, recuerden que esto lo hice dentro del mismo archivo, o sea que si lo ejecuto ahora, va a terminar imprimiendo para cada uno de los casos el valor que retornó, y el único caso que no es pentavocálico es este, ¿sí? Porque no tiene la U, y en el resto en todo devuelve true, o sea que sigue funcionando todo más que bien. Eso, recuerden, estamos viendo ya mejoras de performance muy mínimas. Esto no es que está mal si ustedes dejaban el downcase acá abajo, pero está bueno ir verlo. Felipe dice, otra podría ser enviar el all directamente al literal. A ver, elabora un poquito más, porfa, que no sé si entendí. Está bien. La otra cosa que dice Felipe es, en vez de tener una variable acá que no tiene mucho sentido tenerla, es me llevo este literal, esta declaración literal de vocales, me la llevo acá. Está perfecto. Ahora, si estamos viendo en términos de performance, en realidad cada vez que yo esté ejecutando este método se va a estar generando en memoria un nuevo arreglo con los 5 strings que representan las vocales en cada caso, ¿sí? O sea que si ya queremos empezar a hasta mejorar esa implementación, podemos decir, bueno, me llevo las vocales y las declaro acá como una constante directamente dentro de la clase string. Y acá uso vocales. Entonces, esto que no tiene ningún tipo de fruto, recalcularlo cada vez que llame el método, me lo puedo llevar a una constante, como este caso, y siempre voy a estar haciendo referencia a este mismo arreglo en memoria, que es el que se puso con el que se generó con el monkey patch que hicimos. ¿Sí? Post ejecución no levanta el garbage collector. ¿A quién? ¿A la constante? No, porque la constante sigue viva, puede estar referenciada por la clase. Si te referías al literal que estaba acá, así, esto sí lo levantaría el garbage collector, pero cada vez que yo ejecute el método voy a estar generando este objeto de vuelta en memoria. Y esto no va a cambiar nunca, porque las vocales, desde que, por lo menos en mis 35 años de vida, no han cambiado, así que no tendría mucho sentido volver a calcularlas cada vez. Si vamos para ese nivel de optimizaciones, ya se puede llevar una constante. ¿Sí? Bien, eso es otra mejora. Y otra mejora podría ser tranquilamente, ya esto es a nivel de código y no de performance o eso, sino más de estilo,
podríamos decir, bueno, en este caso, en vez de poner self.downcase, puedo obviarlo el self. Porque cuando yo utilice esto, si no hay una variable que esté en el alcance de ese método que se llame downcase, lo que va a hacer el intérprete, o sea, el lenguaje va a tratar de buscar hacia arriba en su scope y va a buscar tanto variables como métodos. ¿Sí? Entonces, downcase va a ser el método downcase de la clase, el método de instancia downcase de la clase string. Y por ende va a llamarlo igual que si yo le pusiese el self adelante. ¿Sí? Entonces, otra de las omisiones que uno puede hacer con el lenguaje. Probando esto, ¿sí? Voy a correr de vuelta el script y fíjense que seguimos teniendo que la única que no es pentavocálica es esa y todo perfecto, ¿sí? O sea que llegamos a un código mucho más conciso, ¿sí? Inclusive con algunas mejoras de performance para nuestro Monkey Patch. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguieron? No digo que sea la solución más eficiente, ¿eh? No me malinterpreten con eso, pero sí tomamos lo que habíamos implementado, que sabemos que funcionaba, y lo reformulamos para que sea un método dentro de la clase string ahora. Entonces a cualquier string que yo genere le puedo mandar pentavocálico con signo de interrogación y eso me va a devolver el valor booleano indicando si es o no pentavocálico. ¿Sí? Bien. Después de esto, supongamos que nos proponen otra cosa más. ¿Sí? Nos dicen que tenemos que implementar un método que tenga la misma funcionalidad, pero en la clase symbol. ¿Sí? Recuerden que la clase symbol representa lo que son los símbolos del lenguaje. Vamos a abrir la consolita. Si yo declaro un símbolo, recuerden que los literales de símbolos son los que empiezan con 2 puntos adelante. Si yo declaro un símbolo y a eso le pido de la clase, me dice que la clase es symbol. ¿Sí? Son como primos hermanos de los strings con algunas características especiales. Entonces, me dicen, tenés que implementar un método que se llame pentavocálico, signo de pregunta, y que la funcionalidad sea similar dentro de lo que es la clase symbol. ¿Sí? ¿Cómo implementaríamos eso? Primero, obviamente, tenemos que hacer un monkey patch de la clase symbol, o sea que les voy a ahorrar el tipeo en el chat de esta parte. Vamos a proceder de la misma forma que lo hicimos con la clase string. ¿Sí? Definimos el método pentavocálico. No vamos a recibir argumentos porque nosotros queremos saber si self, el símbolo, es pentavocálico. ¿Sí? Bien, están escribiendo. Felipe propone una solución que es convertirlo a string y a ese string preguntarle si es pentavocálico. Sebastián dice lo mismo, nada más que agregando el self. Y yo les diría que la solución es como muy correcta. ¿Sí? Sería al, al símbolo, ¿sí? A self, le envío el mensaje toS, que lo podemos probar en la consola. Si a un símbolo cualquiera yo le envío el método toS, y esto estoy escribiendo en cualquier parte, perdón. Si le envío el método toS, me devuelve una representación en string de ese símbolo literal. Entonces, lo que va a pasar ahí es que yo voy a tener un string y nosotros ya definimos que en la clase string tenemos el método pentavocálico. O sea que acá mismo a ese pentavocálico, a ese string, perdón, lo estoy probando en IR bien, incluye el código de arriba. A ese string yo le voy a poder mandar el mensaje, el método pentavocálico. ¿Sí? No funciona porque no lo tengo incluido el archivo este de acá arriba. Pero vamos a correrlo con irb
y, perdón, menos R, live, perdón, live.rb. Y, perdón que se me arrastre la máquina, pero estoy grabando la clase con el OBS y se morfa la CPU. Bien, entonces me ejecutó el código que hacía las pruebas con los strings, que está acá arriba, pero me dio la consola interactiva y ahora sí, yo a un símbolo le puedo preguntar si es pentavocálico y me va a retornar acorde a lo que pase, ¿sí? A las características que tenga. Le vamos a agregar una A, una E y ahora me va a decir que es pentavocálico. ¿Sí? Entonces, fíjense, habiendo nosotros declarado el monkey patch dentro de la clase string en el que tenemos la lógica que dice si es pentavocálico y aprovechando que los símbolos se pueden convertir a string y lo que vamos a obtener es un string con el símbolo en sí, ¿sí? Sin los dos puntos, podemos llamar pentavocálico a la representación de string del símbolo. ¿Sí? Así que fíjense que hicimos un monkey patch casi gratuito acá. Y como les decía antes, el self acá es como muy explícito, no tiene mucho sentido, porque por ahí uno al principio lo suele escribir para saber bien a qué estamos haciendo referencia, pero van a ver que el lenguaje nos permite obviarlo y termina siendo mucho más limpio todo. Así que obviamente es una cuestión de gustos, pero yo tiendo a eliminar los self redundantes o innecesarios. ¿Sí? Bien, ¿me siguieron hasta acá? Para que me crean, mientras tanto, vamos a tomar estos. Me voy a robar esto por acá. Y vamos a tomar más o menos la misma idea. Una pavada, yo le puse las comillas afuera al string y tranquilamente podría haber llamado al método inspect que nos da una representación más cercana a cómo lo usaríamos al objeto en el lenguaje. ¿Sí? Entonces, si no me mandé ninguna macana al copiar y pegar, si yo ejecuto el archivo nuevamente, lo que va a terminar pasando ahora sabía que me iba a mandar una macana. ¿Dónde le pifié? Me la mandé, a ver. La línea 44. 44. Ah, está bien, qué pavo. Puse un pequeño detalle. Esperen que ya les muestro de paso. Ahora voy a RB. Los símbolos tienen que comenzar con una letra o mejor dicho, los símbolos no pueden empezar con un número. ¿Sí? 2.5 no me lo va a tomar como un símbolo posible. ¿Sí? En cambio, si yo le pongo comillas alrededor, queda este como literal raro, en el que a un string le agrego los dos puntos adelante y con eso sí tengo el símbolo que es un 5. ¿Sí? No es el número 5, sino un 5. Si yo a esto quiero declararlo así, puedo, no tengo problemas. Si a esto quiero declararlo de esta forma, también lo puedo hacer y no tengo problemas. Y a su vez, estas comillas nos permiten a nosotros declarar símbolos que tengan espacios en el medio. ¿Sí? Es la misma idea. En el medio, digamos, obviamente el espacio puede estar al principio, no hay problema con eso.
volviendo acá, entonces, habiendo corregido el error, puedo ejecutar live.rb y acá están los símbolos, empiezan acá. Fíjense que esto nos devuelve que A, E, I, O, U es pentavocálico, este que no es pentavocálico no lo es, esta frase que sí es pentavocálica lo es, el 1, 2, 3 no es pentavocálico y los otros sí, sin importar mayúsculas o minúsculas, ¿sí? Así que todo va funcionando como queríamos. Bien. Alan consulta. Entonces no es necesario el self, ya lo toma solo si se invoca un método sin un objeto emisor. Al revés, receptor sería en ese ojo. Claro, ¿qué pasa? Si yo acá agrego el self, estoy siendo más que explícito en quién lo va a recibir, ¿sí? Cuando digo más que explícito, quiero decir que estoy indicando que yo, self, voy a ser el que reciba el método ToS. Cuando yo lo saco, cuando yo saco el self y pongo solo ToS, el intérprete que va a hacer, bueno, estoy en tal método, ¿tengo alguna variable que se llame ToS? No, entonces empiezo a buscar en el scope hacia arriba. Cuando empiezo a buscar en el scope hacia arriba, empiezo a mirar cualquier elemento que yo pueda referenciar, que puede ser un método o una variable, por ejemplo, ¿sí? Y ahí es donde si lo encuentra, va a llamar al método, si existe un método con eso. Yo podría tener una variable acá que se llame ToS y implementarla como cualquier cosa, ¿sí? Entonces ahora, si vamos a probar de vuelta el script, lo que va a pasar es que, debería pasar mejor dicho, es que todos los strings, todos los símbolos que tenemos acá deberían decir que no son pentavocálicos. ¿Sí? Como se ve ahí, para todos devuelve false ahora. ¿Por qué? Porque está, cuando empezó a buscar en el scope que tenía alcance, encontró una variable que se llama ToS. Entonces asumimos que es eso, ¿sí? No va a fijarse si hay un método y una variable y nos va a decir no. Lo que tenga más a mano, lo que sea más cercano, lo va a utilizar. Y en este caso lo más cercano es una variable local. ¿Sí? Una gran diferencia, hoy yo hablaba de los casos en que el self es innecesario o es redundante. Hay casos en los que es necesario el self y hay casos en los que no es, es obligatorio no ponerlo, digamos, ¿sí? Casos en los que es obligatorio ponerlo o es necesario ponerlo es cuando tenemos que desambiguar. Por ejemplo, este era otro caso. Este era un caso, digo. Nosotros tenemos una variable ToS y la queremos usar para algo, pero lo que queremos que pase en nuestro código es que en esta línea se invoque un método que se llama ToS, propio el método, ¿no? Entonces, en ese caso tenemos que desambiguar, es decir, tenemos que decirle explícitamente qué es el ToS ese que yo quiero referenciar. ¿Es la variable que tengo local o es un método? Bueno, es un método, entonces ahí sí le agrego el self. ¿Sí? Entonces con eso estoy desambiguando y no estoy utilizando esta variable, sino que lo que estoy haciendo es llamar al método. Si vuelvo a ejecutar, lo que va a pasar ahora es que el pentavocálico funciona correctamente, ¿sí? Fíjense que no me dice que ninguno es pentavocálico, sino que funciona como antes funcionaba. Esa es una forma de desambiguar. En otro caso que lo van a ver también es cuando ustedes tienen... vamos a hacer más abajo. Vamos a borrar esto que no va, para que no me quede ahí y maree. Otro caso en el que van a tener que desambiguar es cuando, por ejemplo, imagínense que tienen una clase prueba, no importa el nombre, ¿sí? A esa clase prueba ustedes le agregaron attr accessors, ¿sí? Con el nombre atributo 1, ¿sí? Uno o varios, no importa. Y supónganse que tienen el método initialize, que se me está mamando el editor,
tienen el método initialize que recibe un parámetro, un argumento que se llama atributo 1. ¿Sí? En este caso, si yo supongamos que me quiero asignar dentro de mi atributo interno de la clase el valor atributo 1, el valor de la variable atributo 1, del argumento atributo 1, ¿qué pasa si ejecuto eso? ¿Qué se imaginan que el intérprete puede llegar a leer de esto? Me está escribiendo Alan. Claro, lo que dice Alan es, le asigna al parámetro el parámetro que le llega, o sea, hace una asignación de los valores. Claro, lo que termina pasando es algo así. No va a referenciar nuestro método que nos da el attr accessor atributo 1 igual, sino que lo que va a estar referenciando es a la variable local que tiene, ¿sí? Que es la que está acá. Entonces, esto no va a hacer lo que nosotros queremos hacer, que es asignar en nuestro atributo interno el atributo 1. Entonces, en ese caso, viene el self al rescate. Nosotros tenemos que decirle que explícitamente queremos llamar al método atributo 1 igual, ¿sí? El nombre del método es esto, que está dado por el attr accessor. ¿Sí? En ese caso sí va a funcionar. Y este es otro caso en el que tenemos que desambiguar nosotros. Y por el otro lado, hay casos en los que nosotros tenemos que ser, no podemos ser explícitos en cuanto al uso de self. Tenemos que no, o sea, mejor dicho, no podemos incluir el self para llamar a algunos métodos. ¿Qué métodos? Los métodos que son privados. ¿Sí? Volvamos a nuestra clase de prueba, ya que estamos. Imagínense que yo acá tengo un método privado, ¿sí? Que se llama privado, muy originalmente. Y que imprime, llamaron a privado. Supongamos que yo quiero llamar al método privado, ¿sí? Si yo estoy desde afuera de la clase, ¿sí? Vamos a correr IRB incluyendo live.rb. Imagínense que mientras eso arranca, nosotros tenemos esta clase, la vamos a instanciar ahora. De hecho, de paso vamos a probar esto, que no les miento y que funciona. Y vamos a tratar de llamar al método privado, ¿sí? Un método, me falta una S. Un método privado, recuerden también que un método privado no debería ser, por visibilidad del método, no debería ser invocado desde fuera de la instancia o desde la clase, digamos, ¿sí? Bien, entonces, supongamos que yo inicializo prueba, me lo guardo en una variable p, chilla porque no tengo argumento, entonces le doy un valor al atributo 1, ahí anduvo. Si yo me fijo p.atributo 1, van a ver que tiene valor, o sea que ya el constructor funcionó, la inicialización funcionó bien. Y si yo ahora quiero llamar a el método que yo le había puesto privado, ¿sí? Me chilla, como que no existe el método y en realidad me está diciendo llamaste un método privado, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Desde afuera no lo puedo llamar, eso está como nosotros esperábamos. Supongamos que tenemos otro método, ¿sí? Que se llama público, que este método es público, pues está antes de la declaración private. Y este método adentro va a llamar al método privado. ¿Sí? Vamos a imprimir por acá. Llamaron a público y después de eso vamos a llamar a privado. ¿Sí? O sea que si yo acá estoy dentro de la clase, o sea que no debería haber ningún problema, y dentro de la clase estoy llamando un método privado mío. ¿Sí? Hasta ahí me siguen. Frenenme si hay alguna duda.
no quiero ir demasiado rápido, pero yo hoy traté de llamarlo al método privado desde afuera y no pude. Ahora estoy dentro de la clase. Se sobreentiende que un método privado yo lo podría llamar desde mi propia clase. Entonces, vamos a salir de IRB, lo volvemos a ejecutar para recargar el archivo. Y volviendo a instanciar la clase prueba con valor, si nosotros llamamos a público, funciona bien. Le estoy pifiando en algo, perdón. Déjenme revisarlo esto. Iba a decir, corregime Pato si estás, si podés, pero para mí los métodos privados no se pueden llamar con el receptor explícito. Claro, exactamente. Cuando uno hace self, lo que hace es decir explícitamente quién es el receptor, pero los métodos privados solamente pueden ser invocados con receptor implícito. Si con self no funciona, con self no funciona, sin self funciona. Sí. Porque en realidad la única visibilidad es con respecto al receptor. Sí, gracias Pato. Ahí para mí era así también, pero estoy probando. No sé si habrá cambiado en las últimas versiones del lenguaje esto, pero funcionó el llamado. Eso es lo que me llamó la atención. Vamos a instanciar de vuelta. Y llamo público y funcionó en los dos casos. Sí, lo voy a chequear. Entonces, se los debo para... Después lo mando por el foro. Dale, gracias. Bien, bueno, mientras tanto, más allá de este pequeño lapsus mental que tuve, se entiende más o menos, en este, iba por el caso en el que tenía que ser quitado sí o sí, ¿sí? Teníamos esa idea desde la cátedra, pues lo chequeamos y lo vemos bien, pero en general el self puede ser omitido y esto era el único caso que yo conocía como que no podía estar el self, obligatoriamente no tenía que estar, digamos, ¿sí? En el caso de los métodos privados. Bien, ahora después lo vemos eso y profundizamos y nos hacemos una fe de ratas. No de ratas, sino de erratas. Bien, entonces, si no hay ninguna duda con los ejercicios, ya a partir de ahora tenemos casi una horita para que hagan, para aprovechar para consultas, ¿sí? Que pueden ser de la práctica 1, de la práctica 2 o cualquier otro tema que tengan ahí dando vueltas, ¿sí? Con respecto... No, sí. Ah, y después les quería avisar, después voy a pasar el link. Publicamos el repositorio de donde está todo el código que damos para las explicaciones y de hecho los enunciados de las prácticas, las entregas las trabajamos ahí y cuando las publiquemos van a salir de ahí, digamos. Pero tenemos un repositorio en GitHub donde está todo el código fuente de los materiales de la cátedra, desde la práctica, así como Cristian tiene uno para la teoría. En las prácticas manejamos otro, lo hicimos público porque había uno viejo y hicimos uno nuevo ahora. Y después mando la dirección al foro por si alguien quiere ingresar. La voy a pegar ahora ahí en el código como para que se vea en el video grabado para YouTube. También lo mandé al chat general. Si quieren chusmear algo, está ahí. De hecho, este año estamos medio avanzando a medida que va la cursada, vamos avanzando con los contenidos, pero quedan disponibles siempre todos para que se vean en cualquier momento. Y lo que sí les digo, hago una pequeña salvedad con respecto a esto. Si bien el repositorio es nuestro, de la cátedra, digamos, y es oficial, no se confíen que lo que vean ahí sea lo mismo que esté publicado en cátedras, ¿sí? Sobre todo no por las prácticas, sino por el enunciado del trabajo, de los trabajos que vayan teniendo que ir entregando, ¿sí? Porque por ahí son cosas que vamos trabajando y hasta que no las publicamos en cátedras no son oficiales, ¿sí? No son definitivas. Tengan en cuenta eso. Bien. Quedamos entonces
para consultas, así vamos viendo las dudas que tengan y las vamos tratando de sacar. Ahí está Pato escribiendo, seguramente por el tema del receptor implícito y explícito. Listo. Eh, Gracias. Chao, chao. Bien. Sí, se ve pésimo, pero ahí hice la prueba en un Ruby 2.6.3 que tengo instalado. Porque yo uso Docker y bueno, ahora pruebo con la imagen que tenga. Hice la prueba y funciona como lo dijimos. Bueno, más o menos se puede ver que en la clase A defino el método pub, que imprime pub y después se llama apriv, y después priv dice puts priv en los dos casos. Y la clase B es igual, pero en vez de usar priv, llama a self.priv, y haciendo a new pub, devuelve pub y priv, imprime mejor y devuelve nil, y b new pub imprime pub y después explota porque no puede llamar al método privado priv con el receptor explícito self. También ya hago la misma prueba en 2.7.3. Yo hice la prueba con 2.7.1, que es el que tenía y es la que me dejó. Mira, y sí, ahí estoy leyendo. Ruby 2.7 permite, a partir de Ruby 2.7 se permite que los métodos privados se llamen con el receptor self. Así que eso ha efectivamente cambiado. No lo sabía. No, yo tampoco. Porque tampoco tengo como práctica usar self, salvo que sea estrictamente necesario. Claro. Tampoco vas a ver código que llame mucho a self en alguna gema pública. Sí. Por eso creo que casi todo el mundo lo vio por desapercibido. Sí. Pero bueno, de ahí venía la confusión, digamos. Hasta Ruby 2.6x estamos hablando de que si yo hago el llamado que se ve acá a un método privado con self, esto no va a funcionar y es lo que Pato escribe en el chat, que termina tirando un no method error. En cambio en Ruby 2.7 de ahí para arriba funciona esto, o sea, está permitido. Y la forma correcta de hacerlo debería ser esta, ¿sí? Sin el self. Bien, gracias Pato. El último NIL fue el retorno de público. Esperen, ¿dónde estamos? De los que hizo Pato. Claro, estos, los que retorna, eso de la flechita, digamos, es el valor de retorno. Y el que se ve acá es porque pub retornó nil. Y pub dentro de la clase A está implementado como imprime pub y después llama priv. Y priv está implementado como que simplemente hace un puts de priv. Y si recuerdan, en lo que es el método puts, imprime la salida estándar y retorna nil. Por eso se fue como burbujeando hasta que salió a la superficie el valor de retorno desde priv. ¿Sí? Es así. No, el puts devuelve nil. Bien. Y con respecto al repo, eso. El código de las explicaciones, por ahí un poco modificado, no el que hacemos en vivo, lo van a tener publicado en el repositorio. ¿Sí? Y si lo quieren ir chusmeando, lo pueden ver. De hecho, está el código ya para la próxima explicación, la que les comenté de los mixins. Así que son libres de ir chusmeando cualquier cosa y consultar si quieren. ¿Sí? Bien, voy a cortar el video de YouTube ahora, así quedan, lo que son las consultas van a quedar en el sitio de cátedras.